Las y los saludo con la paz de Cristo, hermanas, hermanos, amigas y amigos. Hoy es 30 de marzo de 2025, devocional diario del corazón de Dios, para reflexionar y vivir cada día conforme a la palabra de Dios. Dentro de mi ser, en un día el rostro de mi buen Jesús. Cada día me esfuerzo más para asegurar ser levantado cuando Él vuelva. Señor, gracias por morir por mí, gracias por pagar el precio de mi pecado. Gracias por darme salvación y vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. Lo feliz que soy ahí. Todos mis afanes terminarán. Yo descansaré en los brazos de Jesús. ¿Por qué Jesús tuvo que morir? Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En estas fechas, la humanidad recordamos el sacrificio de Cristo hecho por nosotros en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna a los que creemos en Él. Todos sabemos que Jesús murió para darnos salvación, pero ¿comprendemos por qué Él tenía que morir en la cruz? ¿Por qué no podía salvarnos de otra manera? ¿Por qué Dios no pudo hacer otro método para salvarnos de la condenación? ¿Por qué Jesús tuvo que morir? La primera razón es porque somos pecadores. Jesús murió por causa de nuestros pecados. Primera carta a los Corintios 15:3. Muchos hablan del juicio hecho a Jesús como injusto, como ilegal, que eran unos juicios políticos, que era un juicio amañado por los celos y envidia de los religiosos de aquella época. Y aunque todos estos argumentos pueden ser verdaderos, la verdadera razón por la cual Jesús fue a la cruz es porque nosotros somos pecadores. La causa de la pasión de Cristo no es solo el amor que nos tiene, sino nuestros pecados. Todos somos pecadores, nacemos en pecado. No somos pecadores porque hacemos pecado, somos pecadores porque el pecado está en nuestra naturaleza. Romanos 5:12 dice: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Segunda razón: por ser pecadores, el juicio de Dios tiene que ser ejecutado sobre nuestra vida. Romanos 6:23 dice: Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es santo y justo. Él es un Dios de amor, pero no puede obrar en contra de su propia justicia. Él no puede obrar en contra de su naturaleza, y esa justicia demanda la muerte del pecador. No solo la muerte física, sino también la muerte eterna en el infierno. Desde el inicio de la humanidad, el Señor dejó bien claro que la paga del pecado era la muerte. En Génesis 2:17 leemos: Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Al caer Adán en pecado, toda la raza humana fue contaminada con el pecado y todos estamos bajo el juicio de la muerte. Tercera razón: la única forma que el pecador no muera es que sea perdonado, pero el hombre no puede hacer nada para obtener ese perdón. Isaías 64:6 dice: Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Ninguna obra, por buena o justa que sea, puede llenar el estándar de Dios.
Aún nuestras mejores obras son como trapo de inmundicia ante Dios. Dios dejó solo una forma para que el pecado sea perdonado y no sufra el juicio de Dios sobre su vida. Hebreos 9:22 dice: y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Únicamente el pecado puede ser perdonado por medio de la sangre. Y la cuarta razón: Jesús murió para cumplir por nosotros todos los requisitos de la justicia y santidad de Dios. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Dios se hizo hombre como nosotros de carne y hueso para representar a Él, la raza humana pecadora delante de Él. Dios cargó en Jesús los pecados de todos nosotros. En Isaías 53, del 5 al 6 leemos: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dios tomó la sangre de Cristo derramada en la cruz para el perdón de todos nuestros pecados. Mateo 26:28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Mediante la muerte de Cristo, Él pagó por completo la pena de nuestros pecados y cumplió por completo el requisito justo de Dios. La paga del pecado fue cumplida en la muerte de Cristo en la cruz. Así como el pecado entró por Adán, la muerte pasó a todos los hombres. Por la muerte de Cristo, el perdón y la justicia de Dios pasa a todos los hombres. Romanos 5, del 18 al 19 dice: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación divina. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La muerte de Cristo hizo algo maravilloso por nosotros. El Padre Celestial toma la muerte de Cristo como la nuestra y somos libres de la condenación del pecado. Primera de Pedro 2:24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Nadie, absolutamente nadie, podría hacer esto por nosotros. Por eso Cristo tuvo que morir, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres que Cristo Jesús. Hechos 4:12 nos dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Primera carta a Timoteo 2, del 4 al 6 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Ahora que sabes por qué Cristo tuvo que morir, no queda más que decirle: gracias, Señor, por amarme de tal manera que diste tu vida por mí. Y si no lo has recibido en tu corazón, recíbelo hoy mismo y bautízate invocando su nombre, y sé libre de la condenación del pecado y del juicio de Dios. Cuando vea la nueva Jerusalén, de lo que viví aquí no me acordaré, y esas calles de oro de las que soñé, de la mano del Señor caminaré. Qué glorioso será ver a mi Jesús
2025, año del encuentro amoroso con Dios.